Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Gwen Amber Rose Araujo. Gwen Amber Rose Araujo nació el 24 de febrero de 1985 en la ciudad de Newark, en California, Estados Unidos. A pesar de haber nacido en un cuerpo biológicamente masculino, Gwen se identificó como mujer desde muy temprana edad, por lo que nos referiremos a ella con su nombre elegido y pronombres femeninos durante todo el video. Gwen era hija de Silvia Guerrero y Edward Araujo, ambos de origen mexicano, y tenía una hermana mayor llamada Pearl. Los padres de Gwen se divorciaron cuando ella tenía tan solo 10 meses, pero ella igualmente creció rodeada del amor de su familia. Según sus parientes y amigos, era una niña feliz, llena de risas y energía. En julio de 1999, a los 14 años, Gwen le confesó a su madre una verdad que había mantenido en secreto durante todos esos años. Era una chica trans y quería comenzar a vivir sin ocultarlo. Por fortuna, Silvia apoyó a su hija. Fue ahí cuando Gwen empezó a usar este nombre, elegido en honor a su cantante preferida, Gwen Stefani, aunque también se hacía llamar Wendy y Laida. Además, comenzó a dejarse crecer el cabello, usar maquillaje y a vestirse de formas tradicionalmente más femeninas. La joven tenía planificado empezar un tratamiento hormonal y más adelante someterse a operaciones de afirmación de género y cambiarse legalmente el nombre. Lastimosamente, ser una persona abiertamente trans no es fácil. Aunque Gwen tenía el apoyo de su familia, no se podía decir lo mismo de sus compañeros de clase y del resto de las personas con las que eventualmente se relacionaría en distintos ámbitos. Gwen comenzó a ser objeto de burlas por parte de sus compañeros mientras estudió en una escuela pública, por sus ademanes femeninos. Pero el hostigamiento aumentó cuando hizo notorio su proceso de transición. Para cursar su último año escolar entre 2002 y 2003, Gwen se cambió a la secundaria Newark Memorial, pero finalmente decidió retirarse del sistema educativo y no llegó a graduarse. A pesar de todo, ella seguía teniendo el sueño de estudiar cosmetología y hacer una carrera como maquilladora en Hollywood. Al dejar el colegio, Gwen trató de conseguir un empleo, pero no tuvo éxito. Según declaraciones posteriores de su madre, esto se debió también a la intolerancia que encontró por ser transgénero. Entre agosto y septiembre de 2002, en su tercer año de vivir públicamente como mujer, Gwen conoció a un grupo de jóvenes y comenzó a salir con ellos. Se trataba de Michael Magidson, José Merel y Jason Cázares, quienes en ese entonces tenían 22 años, y Jaron Neighbors, de 19 años. Los muchachos, quienes conocían a Gwen con el nombre de Laida, se cruzaron con ella por casualidad y comenzaron a juntarse por las noches, pasando el rato jugando juegos de mesa, además de consumir drogas y alcohol en la casa de alguno de ellos. En el marco de estos encuentros, Gwen tuvo acercamientos íntimos con Michael y con José. Sin embargo, la joven no dejó que la tocaran por debajo del cinturón,
ya que ninguno sabía aún que ella era trans. Aunque los hombres tenían sus dudas acerca del sexo biológico de Gwen, e incluso habían debatido entre los 4 acerca del tema, ninguno le preguntó al respecto. El 3 de octubre de 2002, tras relacionarse con el grupo por un par de semanas, Gwen fue invitada a una fiesta en una casa que José estaba alquilando con sus hermanos Paul y Emmanuel, conocido como Manny. En esa oportunidad, además de los jóvenes de siempre, también estaba presente Nicole Brown, quien era novia de Paul. En algún momento de la noche, el grupo comenzó a confrontar a Gwen, hostigándola con preguntas acerca de su género. En ese contexto, Nicole retó a Gwen a desnudarse y ella se negó. Las chicas comenzaron a pelear y Gwen golpeó fuertemente a Nicole. Luego de esto, en la madrugada del 4 de octubre, Michael insistió nuevamente en que Gwen revelara la verdad y lo dejara tocarle entre las piernas. Cuando ella se opuso, Nicole sugirió que alguien debía inspeccionarla. Michael agarró a Gwen por la mano y la llevó contra su voluntad al baño, con la intención de confirmar sus sospechas. El resto del grupo permaneció en la cocina. Sin embargo, Michael se estaba tardando demasiado, por lo que Nicole, irritada, decidió seguirlos al baño. Fue entonces cuando Nicole logró palpar a Gwen mientras Michael la sostenía y pudo confirmar sus sospechas. Nicole gritó y salió corriendo del baño, anunciando a todos los presentes que Gwen tenía genitales masculinos. Michael y José, con quienes Gwen había tenido relaciones anteriormente, se enfurecieron y se violentaron. Nicole dijo más adelante que le había advertido a Gwen que los hombres estaban muy enojados y ella intentó irse de la casa. Sin embargo, al salir por la puerta principal, Michael, Jason y Jaron confrontaron a Gwen y la obligaron a regresar a la casa. Manny intentó escoltarla hacia el exterior, pero Michael y Jaron se lo impidieron. En ese momento, José se encontraba físicamente afectado por el descubrimiento. Había vomitado y luego se había echado a llorar. Estaba en crisis por creer equivocadamente que haber tenido relaciones con una mujer trans significaba que ahora él sería considerado un hombre homosexual. Después de volver a meter a Gwen dentro de la casa, Michael la agarró de la falda y la ropa interior, tratando de exponer sus genitales. Luego procedió a golpearla en la cara, tirándola al suelo y colocando ambas manos alrededor de su cuello antes de ser detenido por otro de los presentes. Gwen les rogó a los hombres que se detuvieran, llorando por su familia. José se enojó y le provocó una herida en la cabeza con una lata de comida, que quedó abollada producto del impacto. Luego la golpeó nuevamente con una sartén. En algún momento luego del ataque, Nicole, Paul y Manny se fueron de la vivienda, dejando a Gwen herida y a solas con Michael, José, Jaron y Jason. Jaron y Jason se fueron en la camioneta de Michael en busca de palas y un pico que Jason tenía en su casa. En ese momento los hombres estaban seguros de que iban a acabar con la vida de Gwen, y ya estaban planificando cómo deshacerse del cuerpo. Cuando Jaron y Jason regresaron, Gwen todavía estaba consciente, sangrando por la herida en la cabeza y sentada en el sofá. Luego volvieron a atacar. Jaron y Jason instaron a los demás a noquearla. Michael golpeó la cabeza de Gwen con la rodilla, haciéndola rebotar contra la pared de la sala y dejándola inconsciente. Luego Jason la pateó nuevamente. El golpe de Michael había sido tan salvaje que dejó un hundimiento en la pared y agrietó el yeso. Mientras tanto, José se encargó de limpiar la sangre de Araujo del sofá y la alfombra, y luego se retiró a su habitación para que los demás no lo vieran llorar. Cuando Gwen quedó inconsciente,
Michael le ató las muñecas y los tobillos, la envolvió en un edredón para minimizar la cantidad de sangre que estaba manchando la alfombra y la llevó al garage de la casa. Lo que pasó a continuación no se sabe con exactitud, ya que las versiones de los involucrados fueron distintas. Jaron dijo que había visto a Michael colocar una soga alrededor del cuello de Gwen y también que Jason la había golpeado con una pala, pero que él se había ido del garage y en realidad no presenció el momento en que oprimieron su cuello para que no pudiera respirar. Según Jaron, Michael les dijo a los demás que había enrollado la soga alrededor del cuello de la joven y la había asfixiado. Por otro lado, Michael dijo que fue Jaron quien acabó con la vida de Gwen utilizando la soga y quien la golpeó con la pala. Jason aseguró que nunca la golpeó y no la vio morir, y José dijo que estaba limpiando la sangre de Gwen de las alfombras y el sofá mientras todo esto sucedía, y pensó que ella todavía estaba viva, hasta que vio su cuerpo en la parte trasera de la camioneta de Michael. Aunque nunca se supo con certeza el momento exacto, Gwen murió la mañana del 4 de octubre de 2002, con tan solo 17 años, por asfixia y un traumatismo contundente en la cabeza. Luego de acabar con su vida, los 4 hombres colocaron el cuerpo de Gwen en la camioneta de Michael y condujeron durante 4 horas. Llegaron cerca de las montañas de la Sierra Nevada, y allí la enterraron en una tumba poco profunda en el Bosque Nacional El Dorado, cerca de Silver Fork Road, en el condado de El Dorado. De regreso a casa, pasaron por un restaurante de comida rápida y compraron desayuno. Más tarde esa misma mañana, Nicole le preguntó a José durante una llamada qué había pasado con Gwen, a lo que él respondió que la chica había tenido un largo camino de regreso a casa. Ninguna de las personas que estuvieron en la casa de José aquella noche denunciaron el crimen, y los agresores no dijeron nada a nadie al respecto. Creían equivocadamente que al ser una mujer trans, nadie se preocuparía por saber de Gwen. Pero ella era una chica amada y tenía una buena comunicación con su madre, por lo que cuando no regresó a casa al día siguiente de la fiesta, Silvia se preocupó y comenzó a buscarla. Ante la falta de noticias, el 5 de octubre denunció su desaparición. Inicialmente, la policía no tomó en serio el caso, en parte porque la joven era trans y se informó que solía pasar las noches fuera de casa. Sin embargo, poco después, la familia de Gwen escuchó rumores de que una joven que había sido descubierta como transgénero en una fiesta había sido atacada y enterrada en Tahoe. El 9 de octubre, una de las tías de Gwen llamó a la policía para compartir esta información. Finalmente, la policía comenzó a interrogar a las personas que estuvieron en la fiesta, y uno de ellos condujo a los funcionarios a la casa de los Merell. Paralelamente, poco después de cometer el crimen, Jaron le había comentado a un amigo lo que habían hecho, y este avisó a la policía. El informante aceptó colaborar utilizando un micrófono escondido para una nueva conversación con Jaron, en la que buscaría obtener detalles sobre el crimen. El 15 de octubre de 2002, con esta pieza de evidencia, la policía interrogó al joven. Al verse confrontado con la grabación, Jaron aceptó llevar a las autoridades hasta el cuerpo de Gwen. La oficina del sheriff del condado de Alameda envió a 4 investigadores y 2 detectives a la dirección de la tumba indicada por Jaron. Fue así como el 16 de octubre, casi 2 semanas después de la fiesta, el cuerpo de Gwen fue encontrado por la policía. Poco después se produjeron los arrestos y acusaciones correspondientes. Inicialmente los sospechosos del crimen fueron Michael Magidson, Jaron Neighbors, José Merell y Paul Merell.
pero este último fue liberado después de que Nicole y Manny dijeran a los detectives que él se había retirado con ellos antes de que ocurriera el crimen. Tanto Paul como su novia Nicole posteriormente fueron llamados a testificar. El 17 de octubre, Michael, Jaron y José fueron acusados de asesinato y quedaron retenidos sin derecho a fianza en la prisión estatal de San Quintín. Unos días después, el 24 de octubre, Jaron se declaró inocente de los cargos, negando las acusaciones de crimen de odio. Para esta fecha, Michael seguía en la búsqueda de un abogado. También dijo durante una entrevista, estando aún en la cárcel, que su familia le había aconsejado que no hablara sobre el caso. José, por otro lado, tampoco declaró, ya que todavía estaba revisando las pruebas en su contra. Sin embargo, en una entrevista aseguró que no era culpable, que no tuvo nada que ver con el crimen y que confiaba en que una vez que se supiera la verdad, sería absuelto. Después de haber sido arrestado, Jaron le escribió una carta a su novia en la que afirmaba que los acusados habían discutido un plan para acabar con la vida de Gwen y deshacerse de su cuerpo. La carta fue interceptada por funcionarios de la policía y condujo al arresto de Jason Cázares, que tuvo lugar el 19 de noviembre. Un mes antes de su detención como sospechoso, Jason había sido identificado como testigo potencial para los futuros juicios. Mientras las autoridades adelantaban las diligencias para llevar ante la justicia a los 4 detenidos como presuntos responsables de la muerte de Gwen, los familiares y amigos de la joven se encargaban de los preparativos para los servicios fúnebres. Gwen fue velada en la iglesia católica St. Edward's, en Newark, el 25 de octubre de 2002. Luego del funeral se realizó un desfile por las calles de la comunidad, que terminó en una concentración en un centro comercial cercano. Los restos de Gwen fueron cremados, y su madre, Sylvia, conservó la urna con sus cenizas. Según el diario Los Angeles Times, el reverendo Fred Phelps, quien habría expresado públicamente que Dios odia a los homosexuales, prometió que haría una protesta durante el funeral de Gwen junto a los miembros de la Iglesia Bautista de Westboro, Kansas, a la cual representaba. Aunque esta manifestación no se llevó a cabo durante el cortejo, algunas personas se apostaron con carteles para expresarse contra las personas trans. En respuesta, los amigos y familiares de Gwen, quienes llevaban alas de ángel, las usaron para hacer una especie de barrera entre el féretro y los manifestantes. Unos meses después del crimen, se supo que Jaron llegó a un acuerdo con el fiscal del distrito a cambio de una sentencia menor. El 24 de febrero de 2003, se declaró culpable de un cargo de homicidio voluntario, que conlleva una pena de prisión de 11 años. Durante la presentación formal de su declaración, el juez Kenneth Barr advirtió a Jaron que aún podría ser acusado de asesinato si los fiscales determinaban que no estaba cumpliendo su parte del trato. Jaron relató detalladamente el crimen y las acciones para desaparecer el cuerpo. Afirmó que mientras la enterraban, los hombres continuaron menospreciando a Gwen. Además, reconoció que en el momento del crimen, dijo que le parecía increíble que alguien pudiera ser tan engañoso, haciendo referencia a la víctima. Asimismo, dijo que José expresó que estaba tan enojado que quería patear a la joven un par de veces más. Con respecto a los otros 3 acusados, la selección del jurado comenzó el 15 de marzo de 2004. Se les preguntó a los candidatos si conocían a alguna persona lesbiana, gay, bisexual o transgénero, si conocían a alguna pareja del mismo sexo recién casada o si habían visto alguna película u obra de teatro que representara las actividades de una persona transgénero. Finalmente, el 14 de abril de ese año,
inició el primer juicio en la sala del tribunal de Hayward. El fiscal Christopher Lamiero, quien utilizó pronombres masculinos y su nombre de nacimiento para referirse a la víctima durante el juicio, dijo que los acusados habían decidido que Gwen debía pagar su pecado con la muerte. En su declaración inicial, Michael Thurman, el abogado defensor de Michael Magidson, argumentó que su cliente no debía ser acusado de asesinato, sino de homicidio involuntario en el peor de los casos, según la ley de California. Agregó que Michael no era prejuicioso, pero que se había sorprendido más allá de lo razonable al enterarse de que había tenido relaciones con un hombre. Su argumento fue una variante de la defensa del pánico gay. Esta es una estrategia legal mediante la cual se busca justificar que un delito violento contra una persona homosexual es el resultado de la pérdida de control del agresor ante un avance sexual no deseado por parte de la víctima. Durante su testimonio, Jaron dijo que sintió que sus amigos habían sido abusados, cuando Gwen, ocultándoles su sexo biológico, los obligó a una relación homosexual. Parte de la estrategia de Tony Serra, abogado defensor de Jason, fue sembrar la duda razonable sobre la confiabilidad de los testigos de la fiscalía. Dijo sobre Nicole que la joven había reconocido que fumó cannabis y bebió alrededor de una docena de cervezas la noche del ataque. También se presentó a Jaron como una persona mentirosa y propensa a la exageración. El abogado resaltó que Nicole nunca había visto a su cliente golpear a la víctima. Al interrogarla, le pidió que describiera cómo Jaron le había pedido que mintiera a la policía si le preguntaban sobre la desaparición de Gwen. Según el letrado, el joven quería que ella dijera que cualquier rastro de sangre en la casa de José era resultado de la pelea anterior entre Nicole y Gwen. Nicole aseguró que había dicho la verdad a la policía al momento de su declaración y no había hecho caso al pedido de Jaron. El abogado también acusó a Jaron de haber escrito la carta en la que involucraba a Jason en el crimen con la intención de que la misma fuera interceptada por la policía. De los 3 acusados en este primer juicio, solo testificó Jason, quien era el único que no había tenido una relación física con la víctima. Él negó su participación en el crimen, pero aceptó haber colaborado con los demás para desaparecer el cuerpo. Por otra parte, durante el juicio se ventiló que, según los otros testigos, Jason había intentado intervenir en la golpiza contra Gwen en por lo menos 5 ocasiones. Nicole, Paul y Jason pusieron en duda la credibilidad de Jaron, acusándolo de haber minimizado su papel en la muerte de Gwen y de mentir para poder salir beneficiado. El 22 de junio, el juicio fue declarado nulo cuando los jurados no pudieron llegar a una decisión unánime para los 3 imputados. Si bien el jurado estuvo de acuerdo en que Gwen había sido asesinada, no pudo ponerse de acuerdo sobre si había sido un crimen premeditado. La votación final del jurado fue 10-2 a favor de absolver a José y Jason del cargo de asesinato en primer grado, y 7-5 a favor de condenar a Michael por dicho crimen. Al jurado se le presentó la opción de condenar a los indiciados por asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, pero no pudieron pasar de las deliberaciones por asesinato en primer grado. Tras la anulación del juicio, uno de los miembros del jurado afirmó que el abogado defensor de Jason había logrado introducir suficientes dudas razonables sobre la veracidad de los testimonios de Nicole y Jaron. El 23 de junio de 2004, un día después de que anunciara la nulidad del primer juicio, un juez cambió póstumamente el nombre legal de la víctima a Gwen Amber Rose Araujo, a petición de su madre. Amber Rose era el nombre que Sylvia había elegido durante su embarazo en caso de tener una niña,
A raíz de esta decisión, en adelante los abogados deberían referirse a la víctima por su nuevo nombre legal y con pronombres femeninos. Casi un año después, el 31 de mayo de 2005, comenzó el segundo juicio. En esta ocasión, Michael, José y Jason fueron acusados de asesinato en primer grado con delitos de odio agravados. Según reseñas de medios, el trabajo informativo realizado por distintos activistas transgénero expuso las tácticas adoptadas por los abogados defensores para culpar a Gwen por su propia muerte y contribuyó a que cambiara el enfoque del caso para este segundo proceso. A diferencia del primer juicio, los tres acusados testificaron y se culparon entre sí, además de hacer señalamientos hacia Jaron. Por su parte, al subir al estrado como testigo de la fiscalía, Jaron afirmó que Michael había admitido haber sofocado a Gwen. Llegado su turno de hablar en el juicio, José testificó que Jaron era responsable de las graves heridas en la cabeza de Gwen, pero apoyó la afirmación de que Michael la había asfixiado. Por otro lado, Michael testificó que Jaron admitió haber comprimido el cuello de la víctima, pero también confesó que la noche del crimen estaba muy ebrio. Durante su testimonio se mostró una cinta de su entrevista inicial con la policía, en la que se grabó a un investigador entrenándolo a usar la defensa del pánico trans. José acusó a Jaron como principal responsable del crimen y dijo que Michael había ayudado a asfixiar a Gwen. También admitió haber golpeado a la víctima en la cabeza con una sartén, pero dijo que no tenía intención de acabar con su vida. Tanto Michael como José dijeron que Jaron había golpeado a la víctima en la cabeza con una pesa de hacer ejercicio, detalle que no había salido a la luz hasta ese momento. Cuando los detectives buscaron dicho artículo en la casa de José y fue examinado, se comprobó que tenía rastros de sangre. Con respecto a la carta que Jaron le escribió a su novia, esta decía que Jason no había participado en el ataque. Sin embargo, más adelante, Jaron declaró algo distinto, lo que sembró dudas sobre la veracidad de la misiva. Además, la novia de Jaron testificó que había otras 3 mentiras en ese escrito, y que con frecuencia su novio alteraba la verdad. Durante las declaraciones finales del segundo juicio, las cuales comenzaron el 24 de agosto de 2005, el abogado defensor de Jason argumentó que los 3 acusados eran seres humanos comunes y corrientes, culpables como mucho de homicidio imprudente por su papel en un clásico crimen de ira y pasión. También argumentó que su cliente no había participado activamente en la muerte de Gwen, y de hecho, había sido identificado como el único que intentó ayudar a la víctima el día del suceso. Por esta razón, pidió al jurado analizar la culpabilidad de los 3 acusados de manera individual. Para evitar un segundo juicio nulo, el fiscal abogó por una condena por asesinato en primer grado, pero dio a los miembros del jurado la opción de una condena por asesinato en segundo grado para los 3. E incluso de homicidio involuntario para José. Además, señaló a Michael como el principal responsable del crimen y aseguró que el imputado había presentado una lista de excusas estúpidas para tratar de justificar sus acciones. William Dubois y Michael Thurman, abogados defensores de José y Michael respectivamente, dieron sus alegatos finales el 29 de agosto. William alegó que su cliente era como mucho culpable de asalto, pero no de haberle quitado la vida a Gwen. Agregó que José solo pretendía asustar a la víctima cuando la golpeó con la sartén. Por otro lado, Thurman alegó que Michael había actuado en un estado de emoción violenta causado por la sorpresiva revelación del sexo biológico de Gwen. También insinuó que si la víctima se hubiese disculpado, nada malo habría sucedido.
Además, los 3 abogados defensores atacaron la credibilidad de Jaron. El 30 de agosto, el fiscal Lamiero dio su alegato final. Criticó nuevamente a Michael y a Jason, señalándolos como principales culpables. Con respecto a José, no intentó siquiera refutar los argumentos de su abogado defensor. También reafirmó la credibilidad de Jaron, quien con su colaboración facilitó el caso de la fiscalía. El 8 de septiembre, tras una semana de deliberaciones, el jurado anunció que había llegado a un veredicto sobre 2 de los 3 acusados. Sin embargo, por orden del juez, la resolución no se dio a conocer sino 4 días después, el 12 de septiembre de 2005, cuando se anunció que no hubo acuerdo con respecto al veredicto de Jason. En la votación, 9 de los miembros del jurado votaron a favor de condenarlo por asesinato y 3 en contra. En cuanto a Michael y José, fueron condenados por el cargo de asesinato en segundo grado, pero no por las acusaciones de intensificación de crimen de odio, por lo que la sentencia resultó menor. Según una entrevista que uno de los jurados dio más adelante, no aceptaron las acusaciones de crimen de odio porque, según lo que habían concluido, el delito no se había cometido porque Gwen fuera transgénero, sino para encubrir una situación que se había salido de control. Para evitar un tercer juicio, el 16 de diciembre de 2005, Jason llegó a un acuerdo con la acusación y declaró "no lo contendere", que se puede traducir como "no refuto los cargos", es decir, que no presentaría argumentos para probar que no era responsable de homicidio voluntario. Finalmente, los 3 hombres fueron formalmente sentenciados el 27 de enero de 2006. Jason Cazares recibió una pena de 6 años de prisión, con crédito por el tiempo que ya había cumplido. El procesado pidió comenzar a cumplir su condena después del nacimiento de su tercer hijo, previsto para marzo o abril de 2006, lo cual le fue concedido. Michael Magidson y José Merel fueron condenados a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Tras conocer el fallo, José expresó su profundo pesar y arrepentimiento a la familia de Gwen. Michael, en cambio, estaba enojado por el resultado y no expresó ningún remordimiento por su papel en el crimen. Por su parte, Jaron Neighbors, el 25 de agosto de 2006, fue sentenciado a 11 años de cárcel. Cumplidos sus respectivos plazos, Jason salió de prisión en julio de 2012, mientras que Jaron recuperó su libertad poco antes de 2016. En cuanto a los procesados que recibieron las mayores condenas, a José se le concedió la libertad condicional en 2016, para lo que contó con la aprobación de Silvia, la madre de la víctima. Ese mismo año, durante su audiencia ante la Junta de Libertad Condicional, Michael dijo que no estaba listo para ser liberado. Además, la madre de Gwen presentó una solicitud para evitar que se le otorgara el beneficio. 3 años después, en una nueva audiencia, tampoco se le otorgó la medida de libertad. Según declaraciones ofrecidas por Silvia, durante esta segunda audiencia de libertad, Michael había dicho por primera vez que lamentaba lo ocurrido y admitió su participación en el crimen, reconociendo que aplicó presión sobre el cuello de Gwen para que no pudiera respirar y que pudo haberla salvado, pero no lo hizo. La vida y el trágico fin de Gwen inspiraron una película de Lifetime titulada A Girl Like Me, The Gwen Araujo Story, traducida como Una chica como yo. La historia de Gwen Araujo, que se estrenó en 2006. Además, el documental de 2007, Trained in the Ways of Men, que se traduce como Formado en los Caminos de los Hombres, está basado en el caso. El audiovisual de Michelle Prevost,
examina el crimen y desacredita la defensa del llamado pánico gay o pánico trans. En medio de su dolor tras la muerte de Gwen, sus seres queridos se propusieron impulsar una serie de iniciativas para fomentar el respeto hacia la diversidad, y en particular hacia las personas transgénero. En 2002, luego del espantoso crimen que conmocionó a toda la comunidad, nació Transvision, un programa integral de servicios sociales y de salud para personas transgénero en el condado de Alameda. En el primer aniversario del crimen, la Fundación Horizons, que se describe como la primera organización comunitaria del mundo de, por y para personas LGBTQ, creó un fondo en memoria de Gwen Araujo para la educación transgénero. A través de este programa, Silvia Guerrero y su familia hablaron en escuelas primarias y secundarias para impartir información sobre la realidad de las personas trans, sobre sus derechos y la lucha para erradicar las conductas discriminatorias. Dicha iniciativa se mantuvo activa hasta un poco antes de septiembre de 2020. Silvia declaró públicamente que quiere que el caso de su hija ayude a cambiar leyes y sentencias, además de promover la educación para que ningún padre tenga que pasar lo que ella vivió y sigue viviendo. Además, la madre de Gwen y su tío, David Guerrero, con el apoyo de sus familiares y amigos, se dedicaron a militar por un mejor sistema judicial que proteja a las personas trans. De hecho, la muerte de Gwen provocó importantes cambios en California y en otros estados del país norteamericano. En septiembre de 2006, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, promulgó la ley Gwen Araujo de Justicia para las Víctimas. Esta limitó el uso de la defensa de pánico gay y trans por parte de los acusados al admitir que se instruya al jurado para que no permitan que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima influya en sus decisiones. En ese mismo sentido, en septiembre de 2014, el gobernador de California, Jerry Brown, promulgó el proyecto de ley número 2501. Él mismo enmendó el Estatuto de Homicidio Involuntario de California para prohibir a los acusados a afirmar que fueron provocados a actuar en contra de la vida de una persona al descubrir su orientación sexual o identidad de género. Han pasado casi 21 años desde aquel fatal día de octubre en el que perdió la vida Gwen Amber Rose Araujo. Su recuerdo sigue vivo en la memoria de aquellos que la conocieron y amaron. Y su historia sigue inspirando el trabajo de aquellos que luchan por darles a las personas transgénero la posibilidad de vivir plenamente y sin miedo en un país en el que se respeten sus derechos. Un proyecto en el que todavía queda mucho camino por recorrer. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.